Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo, Sukuna, estoy dentro de Kasumigaoka Utaa. Auto Alex 002. Cuando un alma desconocida del mundo moderno se fusiona con Sukuna, un nuevo Sukuna se encuentra en el cuerpo de Kasumigaoka Utaa. Comparada con la era Heian, esta era moderna parece mucho más interesante con el auge de seres extraños como demonios y espíritus malignos. Armado con un sistema de recolectores, que otorga recompensas por cada colección, Sukuna aspira a superar su máximo potencial y divertirse. Se ha detectado que el anfitrión ha recolectado con éxito al individuo anómalo Diablo Fantasma y su concepto central. Recompensa otorgada. Habilidad especial. Manos invisibles. Recompensa otorgada. Físico. Cuerpo de demonio. Recuperación confirmada de un objeto maldito de grado especial. Dedo de Sukuna. Recompensa. Energía maldita equivalente a un dedo. 78. La despedida de Sukuna y Utaa. La conciencia de Utaa se desvaneció como si atravesara una cálida membrana de agua. Cuando volvió a abrir los ojos, ya se encontraba dentro de aquella familiar sala de té de estilo antiguo. Las puertas corredizas de papel estaban entreabiertas. En el patio, la arena blanca parecía nieve, los pinos verdes se erguían silenciosos y un estanque de agua cristalina reflejaba el cielo brumoso mientras varios peces koi nadaban tranquilamente. El aire estaba impregnado de un tenue aroma a sándalo y del ligero amargor del té. Todo era tan pacífico y sereno como en su recuerdo, como si las luchas externas, los espíritus malditos, los hechiceros de Jujutsu e incluso el aterrador poder del rey de las maldiciones fueran solo sueños lejanos e irreales. En el centro del salón de té, detrás de una mesa baja, Sukuna, el joven de 4 brazos y 2 rostros vestido con un sencillo kimono y con un rostro apuesto pero siniestramente majestuoso, estaba sentado tranquilamente en la posición Seiza. Su expresión era tranquila, incluso denotaba cierta pereza, mientras sus delgados dedos manipulaban sin prisa el juego de té que tenía delante. Moler el té, verter agua, mezclar la pasta, batir, sus movimientos eran fluidos y naturales, con un ritmo sereno refinado por 1000 años, que denotaba un agradable sentido del ritual. Utaa se encontró sentada frente a él sobre un cojín, después de haberse puesto un elegante kimono verde claro. Sin embargo, ni siquiera este kimono holgado podía ocultar sus seductoras curvas. Se recompuso y no habló de inmediato, limitándose a observar en silencio cómo Sukuna completaba los complejos procedimientos de la ceremonia del té. No fue hasta que le acercó una taza de té color esmeralda y cogió una para sí mismo que asintió levemente. El té entró en su boca, ligeramente amargo con un regusto dulce. Una cálida sensación se deslizó por su estómago, aliviando extrañamente su fatiga física y la tensión mental que la alejaba de la realidad. Aquí sigue habiendo mucha tranquilidad. Utaa dejó la taza de té y rompió el silencio en voz baja. Ella alzó la vista hacia el tranquilo joven que tenía enfrente, dudó un momento y finalmente formuló la pregunta que rondaba en su corazón. Sukuna-san, ¿está preparándose para irse? Sukuna tomó un sorbo de té, sus ojos carmesí la miraron de reojo, aparentemente sin sorprenderse por su franqueza. Una niña muy lista, se notaba. Los preparativos están casi terminados. Dejó la taza de té, con un tono monótono, como si hablara de algo trivial. Dentro de un tiempo, cuando reúna los materiales y sea el momento adecuado, naturalmente iré a buscar un cuerpo decente. Vivir siempre encerrada en tu caparazón, niña, es interesante, pero después de todo no es una solución a largo plazo. Muchas cosas no se pueden liberar por completo. Especialmente al luchar contra un oponente del calibre de Satoru con toda su fuerza, las limitaciones de la propia nave se harían cada vez más evidentes. El corazón de Utaa se encogió un poco.
A pesar de haber tenido una premonición, y a pesar de que esto significaba que la mayor fuente de peligro dentro de ella estaba a punto de marcharse, oírlo decirlo personalmente despertó en él un conjunto complejo de emociones que no eran del todo la alegría de la liberación. Permaneció en silencio, frotando inconscientemente con los dedos la pared caliente de la taza. ¿Qué pasa? Sukuna arqueó una ceja, con una sonrisa ligeramente traviesa en el rostro. ¿Me voy, y no pareces muy contento? ¿Te resistes a dejarme ir? Las mejillas de Uta se sonrojaron ligeramente y negó con la cabeza rápidamente. No, no es solo que, ella no sabía cómo describir ese sentimiento. ¿Miedo? Claro que sí, después de haber estado involucrado en tantas cosas. Pero además del miedo, parecía haber algo más. Estos días de simbiosis con el rey de las maldiciones, aunque emocionantes y constantes al borde de la muerte, la habían obligado a arrancarse el velo de calidez que le cubría los ojos desde hacía 17 años, dejando al descubierto el lado real, cruel y a la vez extraño de este mundo. Ella había presenciado los misterios del Jujutsu, la extrañeza de los demonios y los duelos de los fuertes. Además, en cierto modo, bajo el poder absoluto de Sukuna, había experimentado una especie de seguridad retorcida. Sukuna tenía una personalidad despreciable, hacía lo que le daba la gana y consideraba la vida humana como algo insignificante, pero, curiosamente, no le había infligido un daño realmente insoportable a ella, su recipiente, más allá de la intimidación y la investigación iniciales. Hasta cierto punto, incluso había permitido y guiado su desarrollo inicial. Simplemente siento que, es un poco repentino. Finalmente susurró, evitando la mirada inquisitiva de Sukuna. Sukuna soltó una risita baja, sin indagar más en su complejo estado mental. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano y el codo en la mesa baja, mientras sus ojos carmesí la observaban con interés. Tranquila, niña. Este cuerpo te será devuelto. Después de usarlo tanto tiempo, debería pagar un alquiler. Su tono era despreocupado, como si hablara de un objeto sin importancia. Durante este tiempo, tu cuerpo ha sido saturado con mi energía maldita y fortalecido y modificado repetidamente. La base ya es bastante buena. Y. Hizo una pausa, un destello de luz oscura brilló en sus ojos. Considéralo un regalo de despedida, o mejor dicho, los intereses del alquiler. Mi técnica maldita. Cuánto puedas asimilar y hasta dónde puedas llegar depende de ti. Esto es mucho más práctico que esos libros de texto anticuados de tu escuela de Jujutsu. Los ojos de Uta se abrieron de repente, mirándolo con incredulidad. Ella ya había experimentado la técnica maldita de Sukuna innumerables veces. No tenía mecánicas complejas, solo poder puro. Un poderoso tajo capaz de derribarlo todo. En cuanto a eso, Sukuna pareció recordar algo, tamborileando ligeramente con el dedo sobre la mesa, con un tono que denotaba una pereza casi autoritaria. Ese manga de Jujutsu Kaisen en el que estás trabajando con esa chica rubia, recuerda empezar pronto. Te he dado el guión y la ambientación, dibújalo y difúndelo. Si te demoras, no te lo perdonaré. Mi nombre, y las interesantes historias de esta época, merecen ser apreciadas por más gente. Cuando enfatizó la palabra apreciado, sus ojos brillaron con un significado inequívoco. Esto formaba parte del plan y, a la vez, de su placer. Quería ver las expresiones en los rostros de esos hechiceros de Jujutsu cuando vieran sus propias historias. Uta respiró hondo, reprimiendo la conmoción en su corazón, y asintió solemnemente. Sí, Sukuna-san. Lo entiendo. Al ver su expresión seria, Sukuna pareció satisfecho. Se recostó de nuevo, tomó el té, que ya estaba frío, y se lo bebió de un trago. Muy bien, el té está listo y está amaneciendo. Observó fijamente el cielo que se extendía fuera del salón de té, el cual se estaba volviendo blanco gradualmente. Este sueño debería terminar. Niña, cuídate. Espero con ansias nuestro próximo encuentro, para ver si puedes ofrecerme algo diferente y divertido, ya sea como escritora o de otra manera. No pierdas tu deseo interior, o me aburriré mucho. Mientras su voz se apagaba, la sala de té, el patio, la mesa baja e incluso la figura de Sukuna comenzaron a volverse borrosas y transparentes como reflejos en el agua. Uta sintió un suave empujón y su conciencia comenzó a elevarse, separándose de aquel lugar tranquilo. En el último instante antes de separarse por completo, ella vio a Sukuna esbozar una sonrisa. Aquella sonrisa parecía tener menos de su habitual crueldad y un significado más indescriptible y complejo. Entonces, la luz inundó el espacio. En la cama de la enfermería del Instituto de Jujutsu, las pestañas de Uta revolotearon y abrió lentamente los ojos.
Fuera de la ventana, el cielo ya empezaba a oscurecerse con la llegada del amanecer. El estruendo de la batalla de la noche anterior había cesado por completo, y solo se oía el débil trinar de los pájaros matutinos. Su cuerpo ya no sentía dolor agudo ni pesadez. En cambio, sentía una extraña ligereza. 79. El robo del dedo de Sukuna. La puerta de la enfermería se abrió suavemente y Satoru entró. Aún lucía esa misma sonrisa cínica, pero en el momento en que entró en la habitación, los 6 ojos bajo su venda ya habían examinado discretamente el estado de Utaa. Su respiración era constante y, aunque su energía maldita estaba agotada, se estaba recuperando de forma ordenada. Buenos días, Kasumi-sensei. Satoru arrastró una silla y se sentó despreocupadamente junto a la cama del hospital, cruzando las piernas. Parece que te estás recuperando bien. Anoche hubo bastante alboroto. No te asustaste, ¿verdad? No me llames así. Utaa lo soltó casi en el instante en que Satoru terminó de hablar, su voz se elevó ligeramente debido a la molestia y la repentina vergüenza, sus mejillas se sonrojaron visiblemente a una velocidad perceptible a simple vista. Que alguien a quien conocía en la vida real se dirigiera a ella por su seudónimo, el que usaba para escribir novelas románticas en línea, lo cual conllevaba cierta vergüenza propia de la adolescencia tardía, la sensación de muerte social la incomodaba más que enfrentarse a un espíritu maldito de grado especial. ¿Por qué? Dijo Satoru con tono arrastrado, mientras su sonrisa se iluminaba notablemente, claramente de forma intencionada. Creo que te sienta de maravilla, Kasumi-sensei. De hecho, he leído el 3er volumen de tu Metrónomo del Amor. La descripción psicológica de la protagonista es muy delicada, no me extraña que sea un éxito de ventas. ¿Acaso no es una muestra de respeto llamar a un autor por su seudónimo? Eso es otro asunto. El rostro de Utaa se puso aún más rojo, incluso las puntas de sus orejas se tornaron rosadas, y sus ojos se llenaron de vergüenza. En la escuela, por favor llámenme Kasumigaoka o Kasumigaoka-san. Intentó recuperar algo de dignidad con un tono serio, pero tuvo poco efecto. Está bien, tímido Kasumigaoka-san. Satoru obedeció fácilmente, aunque el tono burlón de su voz no disminuyó en lo más mínimo. Utaa intuía que Satoru probablemente tenía mucho en común con Sukuna. Apoyada en el cabecero de la cama, Utaa negó levemente con la cabeza. Estoy bien, Gojo-sensei. Afuera, ¿se ha solucionado todo? Se refería a la serie de ataques ocurridos la noche anterior. Bueno, más o menos ha llegado a su fin temporalmente. Satoru se encogió de hombros, con un tono ligero, pero el contenido de sus palabras hacía que uno sintiera un nudo en la garganta. Los mocosos de segundo año hicieron un buen trabajo y ahuyentaron a esos usuarios de maldiciones ciegos. En cuanto a mí, me topé con un tipo bastante interesante. Hizo una pausa como si recordara algo, luego miró a Utaa y preguntó. Por cierto, Kasumigaoka-san, ¿cuánto sabes sobre los espíritus malditos? Me refiero a los de alto nivel. Utaa pensó en sus experiencias previas de ver fantasmas y en el aura aterradora que había percibido a distancia la noche anterior, y luego dijo con cuidado. Muy fuertes, muy peligrosos, llenos de malicia, y se presentan de diversas formas. Exactamente. Peligrosos, llenos de malicia, actúan por instinto como bestias salvajes. Satoru tomó las riendas de la conversación, pero su tono denotaba curiosidad. Pero el que me encontré anoche era un poco diferente. Un tipo con un volcán por cabeza que jugaba con fuego y se hacía llamar Jogo. No solo tenía una fuerza descomunal, de grado especial, sino que, lo más importante, podía hablar. Tenía la mente clara, podía comunicarse e incluso tenía objetivos claros y llamémoslos convicciones. ¿Un espíritu maldito de grado especial que puede hablar? Utaa se sorprendió un poco. Esto superaba sus conocimientos previos. En su limitada trayectoria como veo fantasmas, esas cosas en su mayoría solo tenían vagas obsesiones o deseos puramente destructivos. Bastante raro, ¿verdad? Satoru se tocó la sien con un dedo. Los espíritus malditos de grado especial ordinarios ciertamente no pueden, incluso se podría decir que casi nunca poseen inteligencia sistemática. Son como bestias poderosas. Una fuerza aterradora, pero sus patrones de comportamiento se basan principalmente en los instintos de su origen, como el odio hacia cosas específicas, el deseo de devorar seres vivos, etc. Pero aquel cabeza de volcán de anoche era diferente. Me reconoció claramente, su objetivo era eliminar al hechicero de Jujutsu más poderoso, y sus palabras rebosaban de fanatismo por la era de los espíritus malditos. Esto ya va más allá de lo que se considera un espíritu maldito común.
Se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a Utaa a través de la venda en los ojos. Y lo más preocupante es que tiene compañeros, y más de uno. Utaa preguntó inconscientemente. ¿Por qué dices eso? El tono de Satoru se tornó frío por un instante. Porque justo cuando estaba a punto de aplastar a ese cabeza de volcán, fue rescatado por otro espíritu maldito que apareció de repente. Se recostó en la silla, cruzó las manos detrás de la cabeza y dio una noticia aún más impactante. Eso ni siquiera es lo peor. Mientras esos dos espíritus malditos de grado especial me tenían inmovilizado, el almacén maldito de la escuela secundaria de Jujutsu, el lugar donde se guardan los objetos malditos peligrosos, fue infiltrado. Aunque el intruso no logró romper el sello interior, el perímetro exterior quedó expuesto. Entre los objetos robados se encontraban 6 dedos de Sukuna que la preparatoria Jujutsu había coleccionado y conservado a lo largo de los años. 6. Utaa casi se incorporó de golpe en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Uraume había traído 3, y Jujutsu Hai había perdido 6, los dedos de Sukuna se estaban juntando a un ritmo alarmante. Comprendió al instante por qué Satoru había ido a verla. No solo estaba allí para informarle de la situación, sino para poner a prueba la reacción del personaje principal dentro de su cuerpo. Inconscientemente, concentró su mente en su interior. La conciencia de Sukuna permaneció en silencio en las profundidades de aquella sala de té mental, completamente ajena a las explosivas noticias que Satoru había traído del mundo exterior, como si estuviera dormido o simplemente no le importara en absoluto. Satoru notó, naturalmente, la conmoción momentánea de Utaa y la posterior y extraña calma de la energía maldita de Sukuna dentro de ella. Se ajustó la venda de los ojos, con un tono indescifrable. Así que las cosas se han puesto interesantes. Un grupo organizado e inteligente de espíritus malditos de grado especial, con el claro objetivo de atacar la escuela superior de Jujutsu para distraerme y aprovechar la oportunidad para robarle los dedos a Sukuna, lo mires por donde lo mires, esto no es una coincidencia. ¿Qué pretenden con los dedos de Sukuna? ¿Resucitarlo? ¿O acaso tienen otro propósito? Su mirada parecía atravesar el cuerpo de Utaa, fijándose directamente en la entidad que habitaba en su interior. Y Sukuna-sama, ¿no tiene nada que decir acerca de que otros espíritus malditos le hayan robado los dedos? ¿O ya lo sabía? Quizás esto era precisamente lo que esperaba ver. La habitación del hospital estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac rítmico de los aparatos. Sukuna seguía sin responder. Utaa sintió una oleada de presión. La sospecha de Satoru era perfectamente razonable. Abrió la boca para decir algo, pero no supo cómo explicarlo. Se suponía que debía decirle a Satoru que el antiguo subordinado de Sukuna, Uraume, acababa de entregar 3 dedos la noche anterior, y que a Sukuna mismo podría no importarle en absoluto el robo de los dedos de la preparatoria Jujutsu, o incluso alegrarse de que sucediera. Eso solo complicaría más las cosas. Parece que nuestro señor está de mal humor hoy y no quiere charlar. Satoru esperó unos segundos y, al no ver ningún movimiento, no le importó. Retomó su actitud perezosa y se puso de pie. Olvídalo. En cualquier caso, la pérdida de los dedos es un hecho, y la existencia de un grupo de espíritus malditos inteligentes también lo es. Me temo que los próximos días no serán muy tranquilos. Kasumi Gaoka-san, descansa y recupérate cuanto antes. Dado que Sukuna guarda silencio por ahora, deberías comenzar tus estudios básicos y tu entrenamiento como estudiante de la Escuela Superior de Jujutsu. Después de todo, caminó hacia la puerta, se giró y una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios bajo la venda. Tendrás que aprender algunas técnicas para protegerte, ¿no? Dicho esto, se despidió con la mano y abandonó la enfermería. Utaa estaba sentada sola en la cama, asimilando la información que Satoru le había traído. En lo más profundo de su ser, en aquella sala de té mental, Sukuna parecía estar observándolo todo. En sus pupilas carmesí se reflejaban la luz y la sombra del mundo exterior, y las comisuras de sus labios mostraban una curva fría y placentera que nadie podía comprender. El juego apenas había entrado en una fase interesante. Y pronto cambiaría a una pieza de ajedrez más apropiada y tomaría él mismo el terreno de juego. 80. Útero maldito Colegio Técnico Metropolitano de Tokio, zona de reunión fuera de la puerta principal. La niebla matutina aún no se había disipado por completo, lo que añadía un toque de solemnidad y misterio a esta antigua escuela situada en las afueras. 6 figuras permanecían junto a una furgoneta negra, cada una con una atmósfera diferente.
Fushiguro Megumi se mantuvo tan tranquilo como siempre, revisando su bolsa de equipo por última vez para asegurarse de que sus talismanes y armas especiales estuvieran en su lugar. Su expresión permaneció impasible, aunque un destello de escrutinio apareció ocasionalmente en sus ojos al observar a sus compañeros. Yuji, por otro lado, parecía rebosar de energía. Vestido con su uniforme de la preparatoria Jujutsu, hacía pequeños saltos en el sitio para calentar, mientras su cabello rosa se balanceaba con sus movimientos. Una sonrisa mezclada con nerviosismo y emoción se reflejaba en su rostro. Oh. Por fin, una misión oficial. No se preocupen, todos, yo los protegeré. Se golpeó el pecho, con la voz atronadora. Nobara bostezó ruidosamente, con una mano en la cadera y una expresión de disgusto en el rostro. Llevaba un uniforme escolar modificado con clavos y un martillo prendidos a la falda, y su corto cabello naranja estaba algo despeinado. ¿En serio, irme de misión tan pronto después de alistarme? ¿Y tan temprano por la mañana? Tenía pensado ir de compras a Arajukuoi. Todo es culpa de esos viejos cascarrabias de arriba, siempre buscando problemas. Se quejó sin rodeos, recorriendo con la mirada los rostros desconocidos. Las caras nuevas no eran otras que Utaa, Erid y Kato Megumi. Utaa ya se había puesto el uniforme negro de la preparatoria Jujutsu. Mantenía una postura erguida, pero su rostro seguía algo pálido, con un rastro de cansancio y un atisbo de gravedad oculto en lo profundo de sus ojos. Mientras tanto, Eriri sujetaba con fuerza uno de los brazos de Utaa, su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. Sus dos coletas rubias parecían algo lacias. Kato Megumi permanecía de pie a un lado, en silencio, con su expresión habitual de calma, como si estuviera en una excursión normal en lugar de en una misión peligrosa. Cuando Satoru examinó rápidamente al equipo para confirmar la identidad de sus miembros, sus 6 ojos, capaces de ver a través de todo, se deslizaron sobre ella sin un instante de pausa, como si fuera simplemente una mota de polvo en el aire. No fue hasta que terminó de contar y estaba a punto de dar órdenes que pareció recordar algo de repente. Inclinó ligeramente la cabeza y volvió a fijar la mirada en Kato Megumi. Oh, Kato también está aquí. Bien, todos están presentes. Satoru se apoyó en el coche, con un palito de poki en la boca. Su mirada, tras sus gafas de sol, recorrió al complejo equipo novato que tenía delante. Dio una palmada, atrayendo la atención de todos. Muy bien, novatos, escuchen. La voz de Satoru seguía siendo ligera, pero su tono se había vuelto más serio. La misión se lleva a cabo en el centro de detención juvenil de Izu. Anoche, una cortina inexplicable cubrió la zona, seguida de una fuerte explosión de energía maldita que cortó todo contacto con el mundo exterior. Varios miembros del personal y guardias del centro de detención se encuentran atrapados en el interior. Su misión es buscar y rescatar a los supervivientes, confirmar la situación interna y realizar una limpieza preliminar. La evaluación preliminar de Windows indica que podría haber nacido un útero maldito en su interior. ¿Útero maldito?, preguntó Yuji de inmediato. Nobara frunció el ceño. Utaa, Erid y Kato Megumi también parecían desconcertados. Fushiguro Megumi continuó la explicación. En pocas palabras, un útero maldito es el estado de huevo o crisálida antes del nacimiento de un espíritu maldito de grado especial. Cuando un lugar acumula una cantidad extraordinaria de emociones negativas y maldiciones, o es influenciado por un poderoso objeto maldito, puede nacer un nuevo maldito manifestado. El vientre maldito en sí mismo puede que no tenga una forma completa ni capacidades ofensivas, pero es extremadamente inestable y puede eclosionar en un verdadero espíritu maldito de grado especial en cualquier momento. Su forma y habilidades específicas son difíciles de predecir antes de eclosionar, y su nivel de peligrosidad es muy alto. Miró a Satoru y preguntó, ¿pero pueden las observaciones de Windows confirmar que solo se encuentra en la etapa del útero maldito? Satoru asintió. La información actual sobre las fluctuaciones de la energía maldita coincide con las características de la etapa intermedia avanzada del vientre maldito. Por lo tanto, la prioridad de la misión es el rescate y la investigación. Si se confirma la existencia de un vientre maldito y no se puede manejar de forma segura, retírense inmediatamente y pidan refuerzos. Un hechicero de Jujutsu de nivel superior se hará cargo. ¿Entendido? No se trata de un enfrentamiento directo con un agente de las fuerzas especiales. Es una misión de rescate y recopilación de información. Todos asintieron. Yuji y Fushiguro Megumi parecían serios, Nobara hizo un puchero pero no se quejó más, Utaa respiró hondo y Eriri la abrazó con más fuerza.
Sin embargo, en un plano invisible para los demás, cierta existencia dentro de Uta lo observaba todo con frialdad. Útero maldito. HMPH. Sukuna se burló para sus adentros. Ese útero maldito ya ha eclosionado. Si este grupo entra ahora sin Sukuna o Satoru, será una misión suicida. Los pensamientos de Sukuna se aceleraron. Los altos mandos, esos viejos pedantes y necios siempre lo habían visto como la mayor amenaza y a su nave actual, la Utaa, como una calamidad que debía ser eliminada. Enviar a un equipo de novatos a enfrentarse a un verdadero espíritu maldito de grado especial disfrazado de útero maldito. Esto fue un suicidio descarado, un complot de asesinato dirigido contra Utaa. Utilizar las manos de un espíritu maldito para eliminar factores inestables estaba muy en consonancia con los métodos sucios de esa gente. Pero si pensamos más a fondo, ¿cuántos de los altos cargos del mundo del Jujutsu ya habían sido infiltrados, controlados o incluso reemplazados por ese conspirador que se escondía en las sombras? ¿Kenjaku? Si esto fue obra de Kenjaku, el propósito definitivamente no era tan simple como limpiar la nave. La mirada de Sukuna pareció atravesar el espacio, aterrizando en lo más profundo del centro de detención juvenil envuelto en la ominosa cortina. Dedo. Sí. Eso lo explica. Un espíritu maldito de grado especial y malicioso, catalizado para eclosionar prematuramente, que servía como prueba o herramienta de limpieza, mientras que la recompensa o el cebo probablemente era uno o incluso varios de sus dedos colocados en la escena con antelación. Utilizando a sus superiores para simular una misión de alto riesgo y enviando su nave a la boca del lobo. Si el espíritu maldito pudiera retirar la vasija, se evitarían problemas. De lo contrario, el espíritu maldito y la situación desesperada obligarían al recipiente de Sukuna a exponer más poder, y tal vez incluso a descubrir y recuperar esos dedos a través de la batalla, acelerando su recuperación y, al mismo tiempo, haciendo que Satoru y la Escuela Superior de Jujutsu se volvieran más cautelosos y hostiles hacia él. Independientemente del resultado, para Kenjaku fue una buena jugada para avanzar en la partida de ajedrez, observar las variables y crear caos. Matar varios pájaros de un tiro, muy propio de ti, Kenjaku. Sukuna se burló para sus adentros. Lejos de enfadarse, sintió un atisbo de placer, como si se encontrara ante un digno adversario. Este juego resultó ser más interesante de lo esperado. No tenía motivos para rechazar los dedos y sacos de arena que le entregaron en su puerta. En cuanto a la vida de esos estudiantes y si Utaa podría resistir, lo trataría como un programa de entretenimiento para observar los límites de su material. 81. Ignoró a Kato afuera, Satoru estaba dando sus últimas instrucciones. Recuerden, la seguridad es lo primero. Megumi, cuida de ellos. Especialmente de los 3 recién llegados, manténganse cerca de Megumi y Kujisaki. Bueno, entonces, vámonos. ¿Sí? Respondieron todos. La mano de Eriri, que sujetaba el brazo de Utaa, aún temblaba, y su voz se quebraba por las lágrimas. Kakatsumi Gaoka, solo he entrenado en técnicas físicas y control de energía maldita durante unos días. Se me da bien dibujar talismanes, pero ¿de verdad tengo que entrar y luchar contra esas cosas? He oído que los centros de detención juvenil dan mucho miedo. Nobara puso los ojos en blanco y se quejó sin decir palabra. Oye, rubia, ¿ahora tienes miedo? Salir en misiones es la rutina diaria de un hechicero de Jujutsu. ¿Acaso creías que habías venido a la preparatoria de Jujutsu de vacaciones? Yo todavía quería ir de compras a Tokio. Inesperadamente, al oír de compras en Tokio, Eriri giró la cabeza de repente. Aunque todavía tenía los ojos algo rojos, un cierto instinto de chica local se activó y replicó inconscientemente. Conozco Tokio muy bien. ¿A dónde quieres ir? ¿Ginza? ¿O Motesando? ¿O Akihabara? Conozco muchas tiendas estupendas. Siempre y cuando podamos volver sanos y salvos, te puedo invitar. Intentó disipar su miedo con cosas que le resultaban familiares. Los ojos de Nobara se iluminaron y, al instante, dejó de lado sus quejas sobre la misión. Se abalanzó hacia adelante y, con entusiasmo, rodeó con un brazo el hombro de Eriri, sobresaltándola. ¿En serio? ¿Una chica de Tokio? ¿Y tú invitas? ¿Por qué no lo dijiste antes? A partir de hoy, eres mi mejor hermana. Le dio una palmada en la espalda a Eriri, haciéndola toser, y anunció con solemnidad. No te preocupes, hermana. Conmigo cerca, te garantizo que esos espíritus malditos ciegos no se acercarán a ti. Soy muy fuerte.
Este repentino vínculo fraternal hizo que a Fushiguro Megumi le temblara el labio, Yuji estalló en carcajadas, Kato Megumi permaneció tranquila y Uta suspiró con impotencia, aunque su tenso estado de ánimo se relajó ligeramente gracias a esta broma. La furgoneta negra se detuvo suavemente frente al niño. La puerta se abrió y el supervisor adjunto, Iichi Kiyotaka, que había estado esperando allí, se adelantó inmediatamente para saludarlos. Vestía un elegante traje oscuro y sostenía una tableta y una carpeta gruesa en las manos. Su rostro reflejaba la tensión y seriedad habituales, pero al ver a las 6 personas salir del coche, un atisbo de preocupación cruzó por sus ojos. La composición de este equipo era verdaderamente novedosa. Todos, por favor, vengan por aquí. Kiyotaka los condujo a un lugar relativamente tranquilo a la sombra de un árbol cerca de la puerta de la escuela, donde ya se había instalado un tablero táctico portátil. Se ajustó las gafas, intentando que su voz sonara firme y profesional. Antes de comenzar la sesión informativa oficial, necesito confirmar la lista del personal de la misión. Kiyotaka abrió su tableta y comenzó a leer en la pantalla. Fushiguro Megumi, de primer año. Presente. Fushiguro Megumi asintió con calma. Itadori Yuji. Aquí mismo. Yuji levantó la mano con fuerza, con voz fuerte y clara. Kujisaki Nobara. Toma. Nobara respondió con tono pausado, mientras jugueteaba distraídamente con su martillo. La mirada de Kiyotaka se dirigió a los 3 nuevos estudiantes de primer año. Primer año, Kasumigaoka Utaa. Presente. Utaa respondió en voz baja, con una expresión algo compleja. Sawamura Spencer Eriri. Soy yo. La voz de Eriri era tan débil como el zumbido de un mosquito, e instintivamente se inclinó hacia Utaa. Después de que Kiyotaka terminara de leer los 5 nombres, su mirada se movió entre la lista y las personas presentes, frunciendo ligeramente el ceño como si estuviera confirmando algo. Volvió a mirar la tableta y luego examinó a los estudiantes presentes una vez más. Sus labios se movieron ligeramente, como si presintiera que algo no andaba bien, pero no lograba precisar qué era. Inconscientemente, supuso que podría haberse olvidado de alguien, o que tal vez algún estudiante aún no había llegado. Pero el número de personas presentes parecía claramente completo, probablemente. Iichi-san. Una voz femenina tranquila y amable habló. No fue un sonido fuerte, pero extrañamente logró penetrar la sutil confusión de Kiyotaka. Kiyotaka recobró la consciencia y finalmente vio a Megumi, que estaba de pie en silencio a medio paso detrás de Eriri, casi mimetizándose con las sombras de los árboles. En algún momento, ella había estado allí de pie, como si siempre hubiera estado allí, pero su percepción y su vista la habían filtrado. Mis disculpas. El rostro de Kiyotaka se sonrojó mientras añadía rápidamente el nombre en su tableta. Kato Megumi. Sí, estoy aquí. Kato Megumi asintió suavemente, manteniendo un tono firme como si estuviera acostumbrada a pasar casi desapercibida. Kiyotaka se aclaró la garganta para disimular su vergüenza y fue directo al grano. Muy bien, el personal lo confirma. A continuación, les explicaré los detalles de esta misión de rescate de emergencia. La operación especial del Centro de Detención Juvenil de Eisu. Manejó la tableta y, de inmediato, se proyectaron en el tablero táctico un diagrama estructural del centro de detención, fotos satelitales y algunas formas de onda de monitoreo de energía maldita. Ubicación de la misión. Centro de Detención Juvenil Metropolitano de Eisu, Tokio, situado en las afueras del distrito de Koto, Tokio. Se trata de un centro correccional juvenil de seguridad media. Hace aproximadamente 15 horas, el centro quedó completamente cubierto por una potente cortina generada por causas desconocidas, y todas las comunicaciones internas se interrumpieron. Las observaciones preliminares de Window muestran fluctuaciones continuas de fuertes reacciones de energía maldita en el interior, consistentes con las características de las etapas medias a tardías de la gestación del útero maldito. Kiyotaka mostró varias imágenes borrosas, similares a imágenes térmicas, que revelaban un núcleo pulsante de color rojo oscuro en el interior del edificio. Explicó que era un útero maldito y luego miró a todos, prestando especial atención a los 3 nuevos estudiantes. Sus prioridades de misión son las siguientes. En primer lugar, y priorizando su propia seguridad, busquen y rescaten a cualquier miembro del personal de seguridad y del equipo que haya sobrevivido. Según la última información disponible antes de que se perdiera el contacto, hay al menos 5 adultos en el interior. En segundo lugar, confirme el estado y la ubicación específicos del vientre maldito, así como el mecanismo de mantenimiento de la cortina.
En tercer lugar, si tras la evaluación se considera posible exorcizarlo o estabilizarlo de forma segura antes de que lleguen los refuerzos, puede intentar una purificación e intervención preliminares, pero tiene estrictamente prohibido extralimitarse. Si el vientre maldito muestra signos de eclosión o si te encuentras con un peligro incontrolable, retírate inmediatamente. Estaré esperando afuera para brindarte apoyo y pedir refuerzos. ¿Entendido? Entendido. Bujii y Fushiguro Megumi respondieron de inmediato. Nobara frunció el labio. Entendido. Entonces se trata de salvar gente y comprobar las cosas, y si no podemos ganar, huimos. Utaa escuchaba atentamente, tomando nota en silencio de los puntos clave. El rostro de Eriri palideció mientras escuchaba, y le sudaban las palmas de las manos mientras se aferraba al brazo de Utaa. Kato Megumi escuchaba en silencio, su mirada recorría el diagrama estructural en el tablero táctico, como si memorizara la ruta sin comprenderla. 82. Los llantos de una madre. Estos son los diagramas de la estructura interna, la distribución inferida de los puntos calientes de energía maldita observados por la ventana y los talismanes de contacto de emergencia. Kiyotaka distribuyó varias copias del material impreso. Primero se las entregó a Fushiguro Megumi, luego a Yuji, Nobara, Utaa, Eriri. Cuando entregó la quinta copia y se disponía a pasar a la siguiente explicación, se detuvo un instante. Esa voz tranquila volvió a hablar en el momento justo. Ichichi-san, parece que aún no me has entregado mis materiales. Kiyotaka. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Entonces se dio cuenta de que, inconscientemente, había vuelto a pasar por alto a Kato Megumi. Rápidamente sacó otra copia del fondo de la carpeta y se la entregó, disculpándose repetidamente. Lo siento. Kato-san, aquí tienes. Está bien, gracias. Kato Megumi lo aceptó sin decir mucho más. Kiyotaka se secó el sudor inexistente y continuó rápidamente. La entrada y la salida de la cortina han sido ajustadas. Pueden entrar directamente por la puerta principal. Mantendré la entrada exterior a la cortina y supervisaré las fluctuaciones de la energía maldita en todo momento. Recuerden mantener activados los talismanes de comunicación en todo momento e informar de cualquier situación de inmediato. Gojo-san tiene otros asuntos importantes que atender y no puede brindar asistencia directa por ahora, pero ha autorizado el uso de protocolos de emergencia si fuera necesario. Por favor, tengan mucho cuidado. La sesión informativa ha terminado. Todos sintieron una sensación pesada y opresiva que venía de delante. Una cortina de color negro grisáceo, de apariencia física, colgaba como un cuenco gigante invertido, envolviendo todo el centro de detención y provocando que incluso la luz en sus bordes se distorsionara. Las luces de la policía parpadeaban mientras los agentes y el personal auxiliar de Window mantenían el orden y establecían un cordón policial. Justo cuando Kiyotaka se disponía a guiar al grupo a través de la entrada preestablecida de la cortina, un estallido de lamentos desgarradores llamó su atención. Al borde del cordón policial, una mujer de mediana edad estaba siendo retenida por dos agentes. Tenía el pelo revuelto, lágrimas y mocos le corrían por la cara, y desesperadamente intentaba correr hacia el edificio sumido en la oscuridad, con la voz aguda y distorsionada. «Déjenme entrar. Por favor. Mi hijo sigue adentro. Tadashi. Mi Tadashi. Dijo que tenía una evaluación de desempeño hoy y que podría llegar temprano, déjenme entrar y buscarlo. Debe seguir vivo». La policía forcejeó para contenerla, ofreciéndole consuelo en voz baja, pero el dolor de la mujer era como una aguja que perforaba los oídos de todos los presentes. Tadashi, Bujii se detuvo en seco, mirando a la madre desesperada, apretando los puños involuntariamente. Pensó en su abuelo y en las vidas inocentes perdidas a causa de las maldiciones. Nobara chasqueó la lengua y apartó la mirada, pero al mismo tiempo la aguzó. Fushiguro Megumi observaba en silencio, mientras un destello de emoción cruzaba la profundidad de sus ojos. Utaa sintió que se le encogía el corazón. Pensó en la impotencia que sentía cuando alguien importante para ella estaba en peligro. Eriri retrocedió asustada, pero no pudo evitar mirar a la madre, cuyos ojos reflejaban compasión. Kato Megumi observaba en silencio, con expresión serena, pero su mirada se detuvo por un instante entre la madre y el centro de detención. ¿Lo ven?, dijo Fushiguro Megumi en voz baja, y sus palabras llegaron claramente a los oídos de todos los miembros del equipo. Puede que aún haya gente con vida dentro esperando ser rescatada. Esta es nuestra misión: salvar vidas y exorcizar la maldición. No se distraigan, pero no olviden esto.
Sin necesidad de más palabras, un invisible sentido de responsabilidad y misión se gestó silenciosamente en los corazones de los 6. Se miraron entre sí y asintieron. Vamos. Fushiguro Megumi tomó la delantera, siendo la primera en entrar por la entrada preestablecida de la cortina. Buggy la seguía de cerca, seguido por Nobara. Utaa tiraba de herir y Kato Megumi caminaba al final del todo. Una a una, sus figuras se desvanecieron en la penumbra. En el momento en que cruzaron la cortina, la luz, el sonido e incluso su sentido de la orientación se distorsionaron. El clamor del mundo exterior quedó completamente silenciado, reemplazado por un silencio viscoso y lleno de malicia. El aire era húmedo y frío, impregnado del olor a óxido y de una putrefacción indescriptible. Lo que debería haber sido el vestíbulo del centro de detención ahora no era más que paredes derruidas y ruinas. Las luces de emergencia parpadeaban con un espantoso resplandor verde, apenas iluminando el suelo agrietado y manchado. Fushiguro Megumi invocó inmediatamente a sus perros divinos, y los Shikigami blancos y negros exploraron atentamente los alrededores. Buggy apretó los puños. En ese momento, solo era un estudiante de primer año. Aparte de una fuerza física muy superior a la de la gente normal, su dominio de la energía maldita era incluso inferior al de Eri Kato Megumi. Nobara sacó unas uñas de su riñonera y las sostuvo entre sus dedos. Utaa se obligó a mantener la calma, movilizando la energía maldita, tenue y de color azul, recién nacida en su interior para percibir su entorno. Eriri sujetó con fuerza su tabla talismán, con el rostro pálido. Kato Megumi observaba en silencio la estructura del edificio y las sombras, como si estuviera memorizando el recorrido. Ten cuidado, el aura de maldiciones aquí es muy densa, y griega. Utaa frunció el ceño. Sus ojos podían ver más que la gente común. La energía maldita residual que impregnaba el aire era como un arroyo turbio que convergía lentamente hacia una dirección determinada en las profundidades del edificio. Como huésped de su cuna, el cuerpo físico de Utaa había sido contaminado pasivamente durante mucho tiempo por la energía maldita de su cuna, experimentando ciertos cambios. Además, algo anda mal. Fushiguro Megumi se detuvo y miró hacia atrás con expresión sombría. La entrada a la cortina por la que habían accedido, que debería haber sido un pasaje abierto a unos 12 metros detrás de ellos, se había convertido ahora en una pared de carne ligeramente palpitante cubierta de protuberancias parecidas a venas. El camino de regreso había desaparecido. ¿Es un dominio?, preguntó Utaa sorprendida. Fushiguro Megumi analizó con calma. Estamos atrapados. Solo podemos seguir adelante. A todos se nos cayó el alma a los pies. La información de Kiyotaka era claramente errónea. Definitivamente, este no era un efecto que pudiera producir un vientre maldito ordinario. Continuaron explorando con cautela el interior del edificio a lo largo del deteriorado pasillo. Los rastros de la energía maldita residual se hicieron cada vez más evidentes. Grafitis espeluznantes, aparentemente manchados de sangre y suciedad, comenzaron a aparecer en las paredes, representando figuras humanas distorsionadas y escenas de agonía. La opresión y el malestar se extendieron por todo el grupo. Al doblar una esquina, el haz de luz de la linterna iluminó una pequeña zona abierta al final del pasillo. Una figura estaba acurrucada en un rincón, inmóvil. ¿Hay alguien ahí? Los ojos de Yuji se iluminaron e inmediatamente quiso dar un paso al frente. «Esperen», gritaron Fushiguro Megumi y Utaa para detenerlo casi simultáneamente. El ojo izquierdo de Utaa se sonrojó ligeramente. Vio unos hilos negros, extremadamente gruesos y siniestros, enroscados alrededor de aquella figura, que provenían del mismo origen que las maldiciones de todo el lugar, y griega. Aquella figura en sí no tenía aura de vida. Buggy se detuvo, presintiendo también que algo andaba mal. Se acercó con cautela junto a Fushiguro. 40 capítulos avanzados sobre Patreon con /Alex1083. Separado del equipo, el haz de luz de la linterna dio en el rostro de la figura. Era un joven que no aparentaba tener más de 15 o 16 años, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, y que hacía tiempo que había dejado de respirar. En su rostro se reflejaba una expresión de terror extremo, y tenía moretones de color negro violáceo en el cuello. «Está muerto», dijo Nobara en voz baja. Buggy se agachó y miró con atención la etiqueta con el nombre en el pecho del niño. Tadashi, es el hijo de esa madre de afuera. Pensó en aquella mujer afligida, y una oleada de compasión le invadió el corazón. No podemos dejarlo aquí. Al menos, deberíamos sacarlo y dárselo a su madre. Fushiguro negó con la cabeza, con voz fría y dura. No, Itadori. La prioridad de la misión son los vivos.
Además, señaló algunos rasguños y moretones sin curar visibles en el brazo de Tadashi, y luego examinó algunas marcas de impacto inusuales en las paredes circundantes. El informe preliminar de Window menciona que recientemente se produjeron varios incidentes violentos en este centro de detención. Tadashi, si no recuerdo mal la información adicional que se dio en la reunión informativa, fue enviado aquí por un atropello con fuga en el que murió una niña y tenía múltiples antecedentes de violencia. Su muerte podría no ser un accidente, incluso podría estar relacionada con el brote de la maldición aquí. Apenas podemos protegernos ahora mismo. Movernos con un cadáver es demasiado peligroso. Yuji abrió la boca, mirando el rostro joven pero inexpresivo de Tadashi, y luego pensó en la madre que lloraba, sumida en una lucha interna. La lógica le decía que Fushiguro tenía razón, pero emocionalmente, en ese preciso instante, se produjo un cambio repentino. El suelo bajo los pies de todos se volvió repentinamente tan blando y viscoso como un pantano, sin previo aviso. Además, este cambio no fue uniforme. Fue como una trampa precisa. El suelo donde estaban Nobara, Utada, Eriri y Kato se convirtió instantáneamente en un lodazal oscuro de burbujas turbulentas, y una poderosa fuerza de succión los atrajo. ¿Qué? ¡Ah! Kasumigaoka. En medio de los gritos de alarma, las 4 chicas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar eficazmente antes de que sus cuerpos fueran rápidamente engullidos por el lodo negro, hundiéndose hacia abajo. Yuji y Fushiguro intentaron avanzar para rescatarlos, pero el suelo bajo sus pies permaneció firme, como si una barrera invisible separara a los dos grupos. Kujisaki. Kasumigaoka. Sawamura. Kato. Los ojos de Yuji estaban a punto de estallar mientras golpeaba frenéticamente el suelo, que de repente se había vuelto tan liso y duro como el cristal, pero fue inútil. Solo pudo observar impotente cómo sus 4 compañeros desaparecían en la oscuridad. El rostro de Fushiguro palideció. Inmediatamente intentó usar su sombra para conectar, pero cuando la sombra tocó esa zona, fue bloqueada y contaminada por algo resbaladizo, retrayéndose rápidamente. Es un dominio. Han sido teletransportados a otro lugar. Cálmate, Itadori. La ira y el pánico no sirven de nada ahora mismo. Justo cuando ambos se estaban recuperando de la repentina pérdida de sus compañeros de equipo, en lo profundo del pasillo, la oscuridad y el aura maldita, tan densa que era inseparable, comenzaron a agitarse y coalescer violentamente, como si estuvieran poseídos por la vida. Una existencia sumamente inquietante fue emergiendo lentamente de las sombras. Adoptó vagamente una forma humana distorsionada, pero su aspecto era mucho más extraño que el de un espíritu maldito común. Su torso estaba formado por músculos exageradamente abultados y de un color pálido enfermizo, con venas que se retorcían bajo la piel como lombrices de tierra, rebosantes de una sensación de poder salvaje. Su cabeza estaba cubierta de inquietantes dibujos entrelazados en blanco y negro, como salpicaduras de tinta abstractas o porcelana agrietada. Estos dibujos se estrechaban hacia la parte posterior, formando una larga y delgada trenza similar a un cordón umbilical fetal. El rostro carecía de nariz, solo una boca gigantesca que sonreía casi hasta las orejas, dejando al descubierto unos dientes afilados y entrelazados. Sobre esta enorme boca, 4 ojos saltones, sin párpados y con pupilas tan finas como las de un reptil, giraban irregularmente como organismos independientes, destellando con pura malicia dirigida a toda forma de vida. Sin embargo, en un contraste absurdo y aterrador con la parte superior de su cuerpo, se encontraba la parte inferior. De la cintura para abajo, no había emergido completamente de su estado de nacimiento, permaneciendo aún envuelto en una capa de piel fetal espesa, viscosa y de color púrpura oscuro, cubierta de vasos sanguíneos y una sustancia viscosa desconocida, que se asemejaba a una placenta o capullo gigante. Se apoyaba en la parte superior de su cuerpo para arrastrar este pesado capullo por el suelo, produciendo un sonido húmedo y resbaladizo. Este fue el vientre maldito que nació aquí. No fue concebido de forma natural. Su miedo fundamental provenía del profundo temor humano a morir joven o a deformarse antes de poder desarrollarse. Fundamentalmente, durante su formación, consumió uno de los dedos de su cuna. Ese fragmento del mal extremo y el poder del rey de las maldiciones actuó como el catalizador más violento, provocando que sufriera una mutación inimaginablemente rápida, adquiriendo un poder aterrador antes de tiempo. Sin embargo, debido a que no lo había digerido ni integrado por completo, su forma permaneció estancada en este estado distorsionado de medio formado, duplicando su resentimiento y agonía.
Risita, risita, sus 4 ojos estaban fijos simultáneamente en Yuji y Fushiguro, los únicos supervivientes. Un sonido extraño, una mezcla entre el llanto de un bebé y el crujir de huesos, emergió de su enorme boca mientras una saliva viscosa goteaba, corroyendo el suelo. Las fluctuaciones de energía maldita que irradiaban de su cuerpo eran inconfundiblemente de grado especial. La aparición del espíritu maldito fue como si les hubieran vertido un balde de agua helada directamente en los huesos a Yuji y Fushiguro. No se trataba simplemente de una brecha en la fuerza de la energía maldita. Era una sensación de dominio aplastante proveniente de una forma de vida superior, una sensación instintiva de ser abrumado. Con tan solo emerger por completo de las sombras, su aura aterradora, una mezcla de la malicia del dedo de Sukuna sin digerir, el resentimiento por la muerte prematura y la pura maldad, se abalanzó sobre sus mentes como una montaña invisible. El aire se volvió denso como pegamento, y cada respiración traía consigo el dulce hedor metálico del óxido y la descomposición, que les quemaba los pulmones. Yuji sentía que su orgullosa destreza atlética era como un engranaje oxidado, que giraba con dificultad. Fushiguro sintió que las sombras a su alrededor temblaban y retrocedían, como si se hubieran topado con un depredador natural. Un sudor frío les empapó la espalda al instante. 84. La pérdida del brazo de Yuji. Primero debo invocar a Nueo, a la gran serpiente. Necesitamos crear distancia. Las venas de la frente de Fushiguro se abultaban, y la velocidad con la que formaba los sellos con las manos era mayor que nunca. Sabía perfectamente que tantear a este tipo de enemigo era un suicidio. Tenía que usar Shikigami poderosos de inmediato para tomar la iniciativa. Perros divinos. Retrasadlo. Sin embargo, en el momento en que se dio la orden, la respuesta no fue el gruñido preparado del Shikigami, sino 2 gemidos extremadamente breves, casi ahogados por el aura densa, seguidos de los sonidos repugnantes de PFFT y Crunch. Las pupilas de Fushiguro se contrajeron repentinamente hasta quedar del tamaño de la cabeza de un alfiler. El sólido suelo de hormigón quedó destrozado como tofu, dejando 2 profundos hoyos con bordes limpios. En el fondo de los hoyos había 2 charcos de lodo, apenas reconocibles como formas caninas, mezclados con residuos de energía maldita y auténtica carne y sangre. Los perros divinos ni siquiera tuvieron tiempo de lanzar un grito decente antes de ser aplastados instantáneamente e incrustados en el suelo, su fuerza vital completamente extinguida, convirtiéndose en 2 volutas de humo negro que se disipaban. El rostro de Fushiguro palideció al instante. Los perros divinos eran sus Shikigami más confiables y los que invocaba más rápidamente, el punto de partida de su estrategia. Sin embargo, ante este espíritu maldito de grado especial, no pudieron durar ni un segundo, aplastados sin piedad como si fueran 2 insectos de verdad. Ni siquiera pudo reaccionar. Esto no fue solo la pérdida de Shikigami, sino un golpe devastador para su confianza. La brecha era demasiado grande. Risita, risita, la risa espeluznante de la maldición, que sonaba como una mezcla entre el llanto de un bebé y el raspado de huesos, resonó de nuevo, llena de burla y crueldad. La parte inferior de su cuerpo, cubierta de piel fetal de color púrpura oscuro, se retorcía lentamente, emitiendo un sonido pegajoso mientras se acercaba a los 2 individuos paralizados. Sus 4 ojos giraban erráticamente, fijándose en su presa. Su enorme boca se abrió de par en par, y una baba maloliente cayó, corroyendo el suelo con un chisporroteo. Los ojos de Yuji estaban inyectados en sangre. Al presenciar la masacre instantánea del Shikigami de su compañero, una rabia desbordante, mezclada con una extraña reticencia, superó momentáneamente parte de su miedo. Fushiguro. Rugió como advertencia y como una forma de fortalecer su propia determinación. No podía quedarse sentado esperando la muerte. Sin importar cuán grande fuera la diferencia. Yuji se mordió la lengua de repente. El intenso dolor y el sabor metálico de la sangre le permitieron recuperar un mínimo de control sobre su cuerpo, liberándose de la presión del aura. Se impulsó desde el suelo, pero la fuerza que debería haber agrietado fácilmente el hormigón solo le permitió dar un pequeño y difícil paso hacia adelante, como si estuviera atrapado en un pantano. Pero él hizo caso omiso de todo, canalizando frenéticamente toda la energía maldita de su cuerpo hacia su brazo derecho. Blandió la espada corta, herramienta maldita, que Satoru le había entregado temporalmente antes de partir, con la intención de partir en 2 la repugnante parte inferior del cuerpo de la maldición, envuelta en piel fetal. Este golpe fue contundente, condensando toda su voluntad, fuerza y furia. La hoja cortó el aire denso, emitiendo un silbido agudo. Fue un contraataque desesperado lanzado por los débiles contra los fuertes.
Sin embargo, la maldición ni siquiera hizo movimientos obvios para esquivar o bloquear. Sus ojos no se movieron ni una sola vez. Al instante siguiente, Yuji solo sintió un destello de luz púrpura oscura ante sus ojos. Fue muy rápido. Fue tan rápido que superó los límites de su visión dinámica. Ni siquiera vio de dónde provenía el ataque, solo sintió un escalofrío en el hombro derecho, seguido medio instante después por un dolor abrumador y desgarrador. PFFT, la sangre brotó a borbotones como una fuente. La mano derecha de Yuji fue cercenada limpiamente a la altura de la muñeca. El corte era liso como un espejo, dejando al descubierto los fragmentos de hueso de un blanco intenso y la sección transversal de los vasos sanguíneos palpitantes. La mano, que había sujetado con fuerza la espada corta herramienta maldita y contenía toda su fuerza, trazó un arco trágico en el aire antes de caer al suelo cercano, con los dedos aún temblando ligeramente por reflejos nerviosos. El cuerpo de Yuji se tambaleó 2 pasos hacia adelante debido a la inercia. El intenso dolor y la repentina y masiva pérdida de sangre le nublaron la vista y sintió que el mundo daba vueltas. Luchó por cubrir la herida sangrante con la mano izquierda, pero la sangre caliente seguía brotando entre sus dedos, manchando rápidamente la mitad de su cuerpo y el suelo. Se arrodilló sobre una rodilla, levantó la vista y contempló la maldición con los ojos llenos de un horror y un desafío increíbles. Demasiado rápido. Demasiado fuerte. ¿Era este, el verdadero poder de un espíritu maldito de grado especial? Esto se sentía completamente distinto a los espíritus malditos encontrados durante el entrenamiento. Era una disparidad de violencia pura, desesperante e insuperable. El maldito miró a Yuji, gravemente herido y casi inconsciente por el brazo amputado, y luego a Fushiguro, cuya mente aún se tambaleaba por la muerte instantánea de su Shikigami y la grave herida de su compañero. Su rostro estaba pálido como el papel y su voluntad de luchar casi había desaparecido. Sus 4 ojos revelaron simultáneamente un placer mezclado con hambre, burla y crueldad. Wo, emitió un sonido sordo, abrió su enorme boca y se retorció lentamente hacia Yuji, quien fue temporalmente incapaz de resistir. Una saliva viscosa goteaba. Su objetivo era claramente el cuerpo de Yuji, que contenía una energía maldita y una vitalidad especiales. Los ojos de Fushiguro se abrieron de furia. Intentó formar sellos con las manos para invocar a otros Shikigami, pero sus dedos temblaban incontrolablemente por el miedo y la conmoción. Un sinfín de pensamientos cruzaron por su mente, pero ninguno ofrecía una solución a esta situación desesperada. Iban a morir aquí. Justo cuando la enorme boca de la maldición estaba a punto de tocar a Yuji, se produjo un cambio repentino. En el muñón cercenado del hombro derecho de Yuji, donde aún brotaba sangre, la carne comenzó a retorcerse violentamente y de forma antinatural. No se trataba de curación, sino de algo más profundo y oscuro, que parecía haberse activado por esta crisis extrema y el estado cercano a la muerte de Yuji. Un aura de maldición salvaje, del mismo origen que la maldición pero mucho más antigua y pura, como una fiera bestia dormida que abre los ojos, comenzó a filtrarse en volutas desde la herida de Itadori y desde cada poro de su cuerpo. El movimiento de la maldición, a punto de atacar, se congeló de repente. Por primera vez, sus 4 ojos detuvieron simultáneamente su movimiento errático, fijando la mirada en Yuji, especialmente en su hombro, que sangraba profusamente. Su enorme boca emitió un incomprensible sonido de "oh", teñido de sorpresa y codicia. Fushiguro también sintió esa aura repentina y escalofriante. Giró la cabeza bruscamente hacia Yuji, con los ojos llenos de terror. ¿Qué es esto? El propio Yuji, debido a la pérdida de sangre y al intenso dolor, estaba perdiendo el conocimiento gradualmente. Justo antes de perder el conocimiento por completo, le pareció oír un suspiro de satisfacción pero a la vez de hambre que resonaba desde lo más profundo de su corazón, como el abismo mismo. 40 capítulos avanzados sobre Patreon con /Alex1085. La batalla de Erirji Novara y Eriri lograron escapar del sofocante y oscuro fango, encontrándose en una sala de actividades espaciosa pero en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas secas, mesas y sillas esparcidas yacían volcadas, y el aire estaba cargado de polvo y un leve olor a moho. Varias ventanas estaban tapiadas, dejando pasar apenas un tenue rayo de luz que se filtraba por las rendijas, iluminando mínimamente el interior. Novara miró a su alrededor con fastidio. ¿Qué clase de antro es este? Ese asqueroso espíritu maldito me arrastró hasta este basurero. Mujer gorda. Kato-san. Eriri estaba más preocupada por sus compañeras.
No le importaba la mugre que la cubría, ni gritaba ansiosamente, pero solo los ecos en la habitación vacía y un leve e inquietante crujido a lo lejos le respondían. Deja de gritar, no te pueden oír. Nobara se calmó, agarrando con fuerza el martillo, con los clavos apretados entre los dedos. Algo anda mal en este lugar maldito. Lo más probable es que nos hayamos separado. Ocupémonos primero de nosotros mismos. Apenas terminó de hablar, varias figuras distorsionadas emergieron lentamente de los rincones sombríos de la sala de actividades. Eran 3 espíritus malditos, cada uno con una forma diferente, pero que desprendían una intensa malicia. Una de ellas parecía una muñeca de retazos, cubierta de puntadas y goteando aceite negro. Otro parecía un niño en descomposición, arrastrando unas tijeras gigantes. Y la tercera era como una sombra hinchada, que cambiaba de forma constantemente. Todos eran espíritus malditos de grado 3. Individualmente, no representaban una gran amenaza, pero su número era suficiente para causar problemas a una novata como Eriri. Aquí vienen. La mirada de Nobara se agudizó y, sin dudarlo, clavó un clavo en un pilar de madera cercano. Resonancia. El clavo estableció una conexión con el pilar, y las fluctuaciones de energía maldita se extendieron, interrumpiendo los movimientos del espíritu maldito muñeco más cercano. Nobara aprovechó la oportunidad para lanzarse hacia adelante, su martillo silbando mientras golpeaba con furia la cabeza de la muñeca. Sin embargo, los otros 2 espíritus malditos se abalanzaron simultáneamente. El niño putrefacto blandió sus grandes tijeras contra el costado de Nobara, mientras que la sombra hinchada intentaba envolverla por detrás. Sawamura. No te quedes ahí parado. Gritó Nobara en medio del caos. Ah. Ese sí. Eriri salió de su trance. A pesar de que le temblaban las manos por el miedo, se obligó a concentrarse. Recordó una de las aplicaciones más comunes del Jujutsu que se enseñaban en la clase básica de la preparatoria de Jujutsu. Los talismanes Shikigami. Sukuna se burló de esta técnica maldita, calificándola de truco común, pero, según su análisis, su ventaja radicaba en su conveniencia, simplicidad y rápido dominio, lo que la hacía especialmente adecuada para alguien como ella, que era fuerte en teoría pero débil en la práctica, experta en operaciones precisas pero carente de habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Eriri sacó rápidamente varios papeles en blanco para talismanes de un tablero de dibujo especial que llevaba consigo. Mordiéndose la yema del dedo, usó su sangre como tinta, concentrándose intensamente y recordando las estructuras rúnicas que le habían enseñado en clase y la sensación de inyectar energía maldita. Sus dedos delineaban los talismanes con una estabilidad y velocidad asombrosas. En el primero, con apenas unos trazos, un contorno canino sencillo pero nítido cobró vida en el papel, y las runas de color rojo sangre brillaron tenuemente en el momento en que se completaron. Manifiesto. Gritó Eriri, lanzando el talismán hacia adelante. El talismán se encendió espontáneamente en el aire, y de sus cenizas, un Shikigami translúcido con forma de perro, hecho de energía maldita de color azul pálido, rugió y se abalanzó. Aunque no era grande, era ágil y mordió el brazo del espíritu maldito niño podrido que intentaba emboscar a Nobara, inmovilizándolo temporalmente. Buen trabajo. Nobara sintió que la presión disminuía y, golpeando con un martillo al muñeco espíritu maldito, aprovechó la oportunidad para retirarse. Animada, el rostro de Eriri permaneció pálido, pero sus dedos se movían más rápido. En el segundo talismán, dibujó un águila en pleno vuelo. En la tercera imagen, el contorno de un samurái que empuña un escudo. Manifiesto. Manifiesto. El Shikigami águila chilló y se zambulló, usando sus garras y pico para hostigar al espíritu maldito sombra en constante cambio, restringiendo sus movimientos. Mientras tanto, el samurái Shikigami, que portaba un escudo, se interpuso firmemente entre Eriri y Nobara, resistiendo un ataque de aceite negro escupido por el espíritu maldito con forma de muñeca. La luz parpadeaba en el escudo, atenuándose notablemente, pero logrando defenderse con éxito. Ese es un buen apoyo, princesa. La presión sobre Nobara disminuyó considerablemente y su estilo de lucha se volvió más desenfrenado. Utilizó objetos metálicos dispersos en la sala de actividades como soportes para sus clavos, desatando continuamente la resonancia para perturbar a los espíritus malditos, mientras su martillo volaba, golpeando con precisión los puntos débiles de los espíritus malditos. A la izquierda. Águila, distráelo para que no se transforme. A la derecha, perrito, muerde y no lo sueltes. Samurái, levanta tu escudo bien alto.
Bajo el mando de Nobara y el control cada vez más hábil de Eriri como Shikigami, los 3 espíritus malditos de grado 3 fueron suprimidos gradualmente. Eriri descubrió que, si bien sus Shikigami tenían una fuerza limitada y una duración corta, podían ser extraordinariamente eficaces en esta batalla coordinada. Comenzó a intentar operaciones más precisas, como hacer que el Shikigami Águila hiciera una finta para atraer la atención, que el Shikigami Canino atacara por la espalda y que el Shikigami Samurai se moviera con flexibilidad según la posición de Nobara, proporcionando cobertura o bloqueando ataques. Golpe final. Nobara aprovechó un resquicio momentáneo cuando los 3 espíritus malditos fueron inmovilizados temporalmente por los Shikigami, y clavó con furia un clavo especial con dibujos en espiral en el suelo. Técnica de la muñeca de paja. Resonancia. Máxima potencia. Centrada en el clavo, una poderosa onda expansiva de energía maldita surgió en forma de anillo, envolviendo instantáneamente a los 3 espíritus malditos. Bajo la contención del Shikigami y el ataque a máxima potencia de Nobara, los 3 espíritus malditos dejaron escapar lamentos lastimeros, sus cuerpos se desintegraron como cerámica rota, convirtiéndose en humo negro y desapareciendo. Nobara se apoyó en su martillo, jadeando. Eriri también estuvo a punto de desmayarse. Mantener 3 Shikigami le pasó factura a su energía maldita y a su resistencia mental. Los Shikigami se disiparon al finalizar la batalla. Oye, rubia, dibujas bastante bien. Nobara se secó el sudor de la frente y miró a Eriri con aprobación. Aunque los Shikigami son un poco débiles, tu sincronización y coordinación son buenas. Tienes potencial. Eriri estaba demasiado exhausta para hablar, solo logró esbozar una débil sonrisa, pero un destello de confianza brilló en sus ojos. ¿Y qué si se trata de una técnica maldita común? Si sabes usarla bien, es una buena técnica maldita.